El aire de Sevilla tenía un olor distinto. No era solo el azahar de las calles ni el calor pegajoso de septiembre, era el olor a comienzo. Lucía bajó del autobús con su maleta de ruedas golpeando el suelo empedrado. A sus 19 años, dejaba Granada atrás con la emoción temblando en el pecho. Estudiar filología en la Universidad de Sevilla era su sueño, pero lo que no esperaba, aunque lo deseaba, era que todo cambiaría tan rápido. La esperaba en la estación una figura conocida, brillante y firme como siempre, Clara. Su mejor amiga desde la infancia, su confidente, su refugio. Clara era todo lo que Lucía no, segura, directa, con una sonrisa que atrapaba miradas sin pedir permiso. En su vestido corto color vino y gafas de sol en la cabeza, parecía recién salida de una revista. «Tía». «¿Al fin?», gritó Clara, abrazándola con fuerza. «Te juro que la ciudad es nuestra. Y que Sevilla no está lista para nosotras». Lucía sonrió, aún tímida entre el bullicio de la estación. No era la primera vez que estaban juntas lejos de casa, pero esta vez era distinto. Esta vez, algo invisible comenzaba a moverse. Los primeros días de universidad pasaron entre inscripciones, caminatas largas por la Facultad de Letras y cafés rápidos antes de clase. Fue en una de esas clases, de literatura contemporánea, donde lo vieron por primera vez. Alto, cabello castaño oscuro, expresión tranquila y voz grave. Se llamaba Alejandro. «Me recuerda a los personajes de Galdós», susurró Lucía a Clara durante la clase, divertida. «¿A quién le importa Galdós con esa sonrisa?», respondió Clara en voz baja, soltando una risita. Pero fue Lucía quien empezó a notar las miradas cruzadas. No de Alejandro a Clara, sino de él a ella. Miradas llenas de interés, de preguntas no dichas. Con el paso de las semanas, Alejandro se volvió una presencia constante. Coincidían en la biblioteca, compartían apuntes, hablaban sobre novelas y autores. Él escuchaba a Lucía con atención que la desarmaba. Nunca la hacía sentir pequeña, al contrario, sus palabras parecían importar. Una tarde, mientras Clara estaba en una reunión de un club de teatro, Alejandro y Lucía salieron a tomar un té helado en la Alameda de Hércules. Fue una charla larga, llena de risas suaves y confesiones. Él le habló de su familia en Córdoba, de cómo le apasionaba escribir aunque nunca lo mostraba a nadie. Ella le contó sobre los poemas que escondía en su cuaderno. «Eres distinta», le dijo Alejandro al final, mirándola con una intensidad que la hizo apartar la vista. «Me gusta hablar contigo. No tengo que fingir». Lucía no respondió. Solo bajó la mirada y jugó con la pajita en su vaso. El corazón le latía como si quisiera escapar. Clara, por su parte, parecía ajena a todo. Seguía siendo su amiga leal, siempre dispuesta a salir, a hablar de todo, excepto de Alejandro. Pero Lucía sabía. Sabía cómo Clara fruncía el ceño cuando ella mencionaba su nombre. Sabía que su amiga no necesitaba palabras para entender que entre ellos algo invisible había nacido. Y aún así, Lucía no lo decía. Se callaba. Porque Clara era su amiga. Su hermana de la vida. Fue una noche de viernes, en la terraza del piso compartido, cuando todo cambió. Clara llegó más tarde de lo habitual, con labios pintados de rojo y una expresión difícil de leer. Se acercó con una copa de vino en la mano y se sentó junto a Lucía, que estaba leyendo. ¿Sabes? Creo que necesito contarte algo antes de que lo sepas por otra persona, empezó, con esa voz suya que siempre parecía dominar la habitación. Alejandro y yo, hemos empezado a salir. Hace unos días. Es algo reciente, pero, bonito. Lucía no respondió al instante.
Solo parpadeó lentamente. Sintió que el mundo se hacía más pequeño. ¿En serio? Logró decir finalmente, con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Clara asintió con un brillo satisfecho. Entonces Lucía bajó la vista, y vio sus manos entrelazadas. Madrid los recibió con el bullicio de una ciudad que nunca duerme. Las luces, el metro, el ritmo apresurado de los días, todo parecía indicar que una nueva etapa comenzaba. Lucía, Clara y Alejandro habían conseguido la misma pasantía en una editorial reconocida. Era una oportunidad única, pero también un escenario perfecto para que viejas tensiones tomaran forma. Los tres compartían ahora no solo estudios, sino también oficinas, cafés en la azotea del edificio y silencios cargados de historia. Al principio, Lucía intentó mantenerse al margen. No quería volver a sentir ese vértigo que le dejó la confesión de Clara meses atrás en Sevilla. Ella no era el problema, se repetía. Lo suyo con Alejandro nunca fue más que una chispa que no se atrevió a arder. Pero el problema de las chispas es que, incluso apagadas, dejan calor. Clara y Alejandro parecían, al menos de cara al mundo, una pareja impecable. Llegaban juntos a las reuniones, se reían durante las pausas, compartían stories en redes como si todo estuviera perfectamente alineado. Pero Lucía, la observadora silenciosa, comenzó a notar los matices. La tensión en la mandíbula de Clara cuando Alejandro no respondía al instante, la forma en que él evitaba ciertos temas en presencia de su novia, pero los discutía sin reservas con Lucía. Una tarde, en la sala común, Alejandro se acercó a ella con unos papeles en la mano. ¿Tienes un momento? Necesito tu opinión sobre esto, dijo, bajando la voz. Es algo que estoy escribiendo. No se lo he mostrado a nadie. Lucía se quedó quieta. No porque no quisiera leerlo, sino porque entendía lo que significaba, confianza. Un tipo de intimidad que no se toca, pero se siente. Claro, respondió finalmente, con una sonrisa breve. Enséñamelo. Las conversaciones entre ellos se volvieron más frecuentes. A veces, solo intercambiaban miradas cómplices cuando alguien hacía un comentario absurdo en una reunión. Otras veces, se quedaban hablando tras el almuerzo, compartiendo reflexiones sobre libros, política, el futuro. Lucía no buscaba nada. De verdad. Pero lo cierto era que con Alejandro se sentía vista. Escuchada. Y eso, aunque no lo dijera, la partía por dentro. Clara, sin embargo, no era ciega. Sabía leer entre líneas. Siempre lo había hecho. Sabía que Alejandro no miraba a nadie como miraba a Lucía. Y aunque su amiga jamás cruzara una línea, el simple hecho de existir ese vínculo era suficiente para encender una alarma en su interior. Entonces empezó a cambiar. Se volvió más fría con Lucía. Menos risueña. Más exigente en el trabajo. A veces lanzaba comentarios cargados de doble sentido frente a los compañeros, como si necesitara dejar claro quién mandaba en el triángulo invisible que los rodeaba. A algunos les gusta jugar a ser invisibles, pero todos sabemos quién se muere por ser el centro, soltó un día durante una reunión, mirando directamente a Lucía. Nadie entendió el comentario. Excepto Lucía. Excepto Alejandro. La tensión creció como hiedra entre muros. Lucía intentó alejarse. Dejó de responder a mensajes fuera del horario laboral. Evitó quedarse a solas con Alejandro. Incluso comenzó a considerar cambiar de grupo de trabajo. Pero el destino, caprichoso como siempre, no se lo permitió. Una tarde, mientras salían del edificio tras una reunión larga y agotadora, Clara se detuvo de golpe en medio del pasillo exterior. Alejandro y Lucía iban unos pasos por detrás.
¿Podemos hablar?, dijo, girándose hacia Lucía con voz cortante. Lucía se tensó. Alejandro también. El silencio que siguió fue pesado. Quiero agradecerte, continuó Clara, sonriendo sin rastro de dulzura. Por estar siempre tan cerca. Es admirable cómo logras mantenerte presente sin decir nada. Tan sutil. Tan discreta. Como una sombra. Lucía no respondió. Solo bajó la mirada. Alejandro frunció el ceño. Clara, no es necesario. Oh, claro que lo es, lo interrumpió. Es necesario cuando tu propia amiga cree que con solo callar puede no traicionar. La voz de Clara era suave, pero filosa como cristal roto. Lucía salió del edificio sin decir palabra. Caminó hasta perder de vista las luces del centro. Dobló por una callejuela estrecha, se apoyó en una pared fría y cerró los ojos con fuerza. No lo había buscado. No lo había planeado. No lo había robado. Simplemente, su corazón no sabía obedecer. Lucía desapareció. No dejó mensajes, ni despedidas. Cambió de ciudad, de universidad, de número de teléfono. Se fue como se van los que ya han llorado demasiado y entienden que seguir en el mismo lugar solo agrava la herida. Toledo se convirtió en su nuevo refugio, calles de piedra, cielos bajos y una paz que no era felicidad, pero sí un descanso. La editorial preguntó por ella. Algunos compañeros también. Pero pronto el silencio ocupó su lugar y el mundo siguió girando sin ella. Clara no lloró. Al menos no al principio. Rompió con Alejandro una semana después de aquel enfrentamiento en Madrid. Lo hizo con la misma decisión con la que se había maquillado los labios aquella primera noche en Sevilla. Dijo que necesitaba espacio, que se habían vuelto distintos, que ya no compartían visión. Alejandro no discutió. Solo asintió y se marchó, como si también estuviera cansado de fingir. Clara se quedó con la victoria. Había ganado. Él era suyo, hasta que dejó de serlo. Y sin embargo, el sabor era amargo. ¿De qué sirve ganar, si no hay nadie con quien celebrarlo? Pasaron 6 meses. Era una tarde de marzo, templada y luminosa. Alejandro había viajado a Toledo para una presentación de jóvenes escritores. Caminaba por la plaza de Zocodover, sin prisa, cuando la vio. Estaba sentada sola en una terraza, con un libro abierto y una taza de té humeante. El viento le movía el cabello recogido en un moño desordenado. Tenía ojeras, pero también una expresión distinta, una firmeza que antes no estaba allí. Lucía, susurró él, incrédulo. Ella lo vio. No se sorprendió. Cerró el libro despacio y se levantó. Hola, Alejandro. El silencio entre ellos fue largo, espeso. Él dio un paso, queriendo hablar, explicarle tantas cosas que se le habían quedado atrapadas en la garganta. Pero ella negó suavemente con la cabeza. No. Ya no hace falta. Necesito que me escuches. No necesitas nada, interrumpió con calma. Solo querías entender por qué me fui. Y ahora lo sabes. Alejandro bajó la mirada. En ese momento comprendió que había llegado tarde. Que ella ya no lo esperaba. Esa noche, al regresar al hotel, encontró un sobre bajo la puerta. Reconoció la letra al instante. Dentro, había una sola hoja. Nunca quise competir. Nunca quise compartir. Aprendí a callar por respeto. A quedarme en segundo plano por lealtad. Pero hay algo que no pienso volver a hacer,
pelear por alguien que debía elegir por sí solo. Si para estar contigo tenía que quitarte a otra, entonces, nunca fuiste realmente mío. Adiós, Alejandro. Alejandro cerró los ojos. Sintió el peso de cada palabra. Días después, en Toledo, el río Tajo reflejaba el cielo gris. Clara estaba sentada sola en una banca de piedra. El agua fluía lentamente, como arrastrando todos los recuerdos que ella no lograba dejar ir. En sus manos tenía una piedra, la misma que años atrás recogieron con Lucía en una excursión de colegio, jurándose que jamás dejarían de ser amigas. La arrojó al agua. No hizo ruido. Solo desapareció. Miró su reflejo en la corriente. Tenía un novio. Tenía una amiga. Ahora solo tenía una sombra. Una sombra que conocía bien el precio de la traición. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.